tenemos ahí un ratito de magia para nuestra vida, ¿sí? Bueno, primero que todo, buenas tardes. Gracias por estar aquí, ¿sí? En un día de domingo, que a veces tenemos un montón de cosas que hacer los domingos y no nos acordamos de un ratito como este y es la verdad, es un gusto que abra uno la sala y que se encuentre con un grupo como ustedes para compartir un tema que es sumamente interesante. Estamos en un tramo del camino. A veces la vida la pensamos con un principio y un fin. No vemos una continuidad en la vida, solo vemos un principio, un fin, y que la vida siempre es lo mismo, y que uno nace y muere y la vida ha sido siempre igual. Y realmente de eso Javi hoy nos va a hablar, nos puede hablar de eso, donde podemos entender que estamos en un tramo como especie humana o como seres humanos, en un tramo súper importante. Nuestro objetivo de hoy es aperturar el conocimiento de la meditación vedana, qué es lo que nos va a permitir nosotros, de momento, en este momento en el que nos encontramos, somos capaces de transitar diferentes cuerpos nuestros, ¿sí? Y el trabajo va a estar enfocado a la conexión o interconexión de 4 de nuestros cuerpos. Vamos a entrar en el cuerpo que conocemos como el cuerpo espiritual. Vamos a estar en la conexión del cuerpo álmico, del cuerpo mental y del cuerpo físico, ¿sí? Estas meditaciones nos van a permitir conocer, transitar y poder penetrar en estos 4 cuerpos para de ahí poderlos interconectar entre sí, poderlos limpiar, poderlos estructurar, y sobre todo poderlos conocer en mayor profundidad de manera que te permita que tú te conozcas en mayor profundidad. Entonces, eso hace parte del tránsito en el que el ser humano como ser humano se encuentra a día de hoy. Mirad, yo he conocido un montón de gente en el mundo interesante, desde que hace ya más de 12 años que pisé con intensidad el mundo, vamos a llamarle el mundo espiritual, pero le podríamos llamar el despertar de mi conciencia propia o de tomar conciencia. Me he cruzado con gente súper interesante, ¿sí? Y entre ellos, uno de ellos fue Javi, que por arte de magia nos encontramos un día y hemos tenido varias conversaciones en momentos cruciales y claves, y donde yo siempre he encontrado en él que da un mensaje que trasciende tal vez el conocimiento simple humano, digamos, ¿sí? Entonces, si como humanos creemos que la vida tiene un principio y un fin, nacemos y morimos y que la vida no tiene trascendencia más que vivir esta experiencia, estamos tal vez equivocados. Y como especie humana estamos en un momento muy concreto y con unas especificaciones o digámoslo con unos retos a cumplir o a lograr muy importantes. Y eso Javi pues me ha conversado muchas veces de ello y tal vez, bueno, hoy podamos hablar de eso un ratito, ¿sí? Para también entender que si entendemos en el tramo, en el camino que cada uno de nosotros estamos transitando a día de hoy y entendemos el motivo por el cual la importancia de reconocer tus 4 cuerpos a través de la meditación vedana, que es el tema que nos lleva, pero con un sentido, ¿sí? Con un sentido bueno, que nos permita entender realmente por qué ahora, por qué nosotros, por qué ahora y por qué nosotros, por qué a mi abuelo le tocó vivir una guerra civil
y a mí me está tocando vivir una guerra interna tremenda, ¿sí? Una guerra de información que por ahí las balas y las bombas las ves, pero tal vez lo de hoy no lo estamos viendo, ¿sí? Entonces, bueno, gracias Javi por estar aquí y bueno, cuéntanos. Bueno, pues nada, encantado y como dices, pues muchas gracias por este tiempo, ¿no?, que vamos a compartir, que al final es uno de los valores más importantes, ¿no? El tiempo que tenemos, que al final es lo que estamos hablando en este trayecto. Y bueno, a ver, no, en ese sentido yo no soy una persona que diga que tenga todas las respuestas de todo, ni muchísimo menos, eso para empezar. Cada uno tiene sus historias, pero sí que es verdad que, bueno, en cuanto a la experiencia mía vivida durante, pues desde los 12 años que me sucedieron ciertas cositas, para los que no me conozcan, pues bueno, me hicieron ver o entender que había un mundo que conocer mucho más allá, ¿no?, del convencional. Y dentro de ese mundo, desde los 12 a los 32 años, entendí que no había o no conocía yo una herramienta elaborada, sencilla o útil para todos, que me permitiera entender todas esas experiencias y a dónde nos tenían que llevar, ¿no? Es decir, todo ese tránsito tanto de los 4 cuerpos que hablaba Juan como el día a día, cómo podían de una forma, o sea, cuál era la herramienta, ¿no?, o la forma más eficaz para que cualquier persona en el sitio o en el lugar que sea del mundo tenga la capacidad de acceder a ese camino, ¿no?, a entender o a procesar esa información. Bueno, pues con 14 años yo empecé a meditar por casualidades de la vida, que digo yo, que se cayó un libro y me hablaba ya de la meditación y comprendí que, bueno, meditar hay 1.000.000 de formas de meditar, ¿no? Todos podemos meditar en casa, todos seguramente los que estamos aquí compartiendo este ratito, pues hayamos meditado alguna vez, pero el problema de meditar es que no nos explican una forma con un propósito. Es decir, meditar, podemos meditar para relajarnos, para reducir el estrés, para tratar cualquier cosa, pero meditar es una herramienta mucho más profunda, que es precisamente lo que vamos a tratar hoy un poquito. Y meditación vedana, lo que es como si digamos la forma, la guía, las pautas para completar esos 4 cuerpos, unirlos y entonces ser capaces de comprender cada cosa que nos pasa desde el pasado hasta el futuro y cómo nos va a ayudar eso a caminar de una forma más consciente y ser al final una mejor versión de, de uno mismo. Yo si me enrollo me lo dices. Dale. Yo, lo que hablábamos, ¿por qué es tan importante este momento como humanidad? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué está pasando? Es una pregunta, ¿no? Sí, una pregunta, te estoy preguntando. ¿Qué está pasando que es tan importante que tomemos las riendas de todo esto, tomemos el conocimiento de nuestro lado, nos impliquemos en penetrar dentro de nuestro mundo interno? ¿Cuál es el motivo importante? Claro, a ver. Bueno, simplemente tenemos que ver esto hoy, ¿no? A nivel tecnológico, pues estamos conectados desde diferentes partes del mundo in situ y al final realmente lo que es importante es la información. Es decir, si nosotros tenemos la capacidad de compartir la información in situ desde un lado al otro del mundo, lo que se genera es como una matriz. Esa matriz lo que va a permitir es que toda esa información, al interconectarse, se genera como si dijéramos una malla, y esa malla lo que va a permitir precisamente es que esa información tenga más potencia, más energía. Eso está sucediendo de una forma positiva y de una forma negativa. Es decir, pues bueno, pues todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando en el mundo. Tenemos la obligación, entre comillas, lo de la obligación de ponernos todos a manos a la obra a generar una red más grande, donde muchísimos grupos ya de todas partes del mundo lo están haciendo y todos tenemos la obligación de aportar nuestro granito de arena, nuestra semillita, para que esa malla sea más potente, ¿no?, y aporte más a todos. Yo siempre explico lo mismo y es que al final, si tú coges un imán y coges un imperdible o un hierrecito y lo frotas un poquito, luego ese hierrecito sigue siendo un pequeño imán durante un tiempo. El ser humano llega a ser prácticamente lo mismo. Entonces, si cada uno de nosotros, por así explicarlo, aporta a esta malla, a esta red,
se convierte en un imán pequeñito que hace que el de su lado vibre un poquito más como ese imán y al final todo se va contagiando. Por eso todos tenemos y somos partícipes de esa gran malla, de esa gran red. Esa red la que tenemos que trabajar todos. ¿Cómo? Pues tenemos que tener una forma de trabajarla para que tenga una coherencia. No podemos ponernos a meditar porque sí, un día que es luna nueva, bajo la luz de la luna, detrás de un pino. Hay que hacerlo con una conciencia del cuerpo, de la mente, del espíritu y del alma. Meditación Vedana, que es la forma que yo he intentado integrar toda la información que he recopilado en los últimos 20 años viajando a Nepal, a la India, a Inglaterra, en los diferentes centros que he estado, es la forma que yo he entendido de la forma más sencilla y cada uno desde su casa o desde el sofá, empezar a trabajar ese poquito para que seamos imanes un poquito más fuertes, transmitamos un poquito más sin hacer nada, solo con lo que sería esa red o esos famosos campos M que se hablaban ya en la física cuántica de la red de la conciencia, donde todos somos parte de ella. Por eso es ahora, porque es ahora cuando la información fluye de una parte del mundo a la otra en cuestión de segundos, como estamos haciendo ahora. Claro, además, entendemos también que esa velocidad de información que va traspasando de un mundo, de una parte del mundo a la otra, en este microcosmos, luego a nivel macrocosmos está funcionando también de la misma manera. Exactamente. Entonces, es importante que veamos lo siguiente. A ver, ahora vamos llevándolo al terreno particular de cada uno. Si estamos viendo que la información tiene la capacidad de moverse a esa velocidad de un punto al otro y con cierta unión o cierta conciencia o cierta meditación o algo que nosotros integremos y emanemos, generamos una red de conciencia. Del mismo modo, si nosotros no somos conocedores o no somos los que intervenimos en nuestros 4 cuerpos, esos 4 cuerpos pueden estar intervenidos por otra red que desconocemos. Claro, a ver, no es intervenidos, o sea, nosotros al final tenemos la parte consciente donde nosotros tomamos una decisión, ¿no? Tomamos una decisión, cada día tomamos decisiones. Tú hasta para ir al bar a tomarte una cerveza has tomado la decisión de ir al bar. Pero según tu conciencia sobre ti mismo, puedes decidir si tomarme 5 cervezas o una. Ahí es donde hay un paso de influencia, es decir, cómo toda la información externa que nos viene del exterior, del mundo, tanto de tu familia como de las noticias, como del cine, de la radio, de todos lados. Entonces, al final lo que se trata es cómo tu conciencia o cómo desde la meditación podemos añadirle más información a nuestra mente para que la información que nos llega le pongamos un filtro y digamos, vale, esta información que me está llegando ¿es positiva para mí o no? ¿Es la que me genera una energía positiva para añadirla a la malla de la conciencia? ¿O es una información que no es necesaria o no la quiero aportar a mí yo, ¿no? a mi ser? Entonces, por eso es importante que seamos conscientes de cada decisión que tomamos, pero para entender cada decisión desde dónde la tomas, necesitas trabajar los 4 aspectos o lo que es que precisamente la meditación vedana es eso, el comprender desde dónde se toma cada decisión. Y claro, es que por lo que yo estoy entendiendo, se ha convertido esto en una entrevista a Javi, pero claro, es que a mí se me abre todo un mundo, ¿no? Al escuchar esto, se me abre lo que creo que es importante que entendamos, que es que, o sea, aquí hay una cosa que no nos estamos dando cuenta si no tomamos conciencia, y es que tal vez nosotros estemos tomando decisiones sin tomarlas. Es decir, claro, estamos en una rueda de decisiones que no somos nosotros quien está tomando la decisión, porque tenemos una interconexión con una red que toma decisiones por nosotros, y por eso en ese tránsito la humanidad a día de hoy se está quedando perdida en una red donde está interferida la toma de decisiones, donde están convencidos de que están tomando decisiones sin tomarla y que ya no hay realidades posibles que vivir y que no queda otra que vivir lo que hay y punto. explicado más fácil es como estás en un campo de fútbol y toda la gradería hace la ola, todos pues hace la ola. El que no hace la ola lo miran mal. Ajá. Pero tú tienes la capacidad, la decisión de decir no hago la ola. Pero no solo eso, es que tengo la capacidad de levantarme e irme si no estoy de acuerdo con esto.
pero no implica que esté mejor o peor, porque la ola va a seguir circulando, aunque tú no la hagas, ¿no? Pues es precisamente eso. Entonces, esa información que te viene de todos lados es esa ola que se va en movimiento y hasta que tú dices, oye, es que hemos hecho la ola 150 veces, no quiero hacer más veces la ola, ya tengo los cuádriceps cargados. No pasa nada si no te levantas. O sea, al final es tener la capacidad de ser consciente y decir, hey, que yo estoy aquí, soy este ser y me he cansado de hacer la ola ya. Claro, pero entiendo que como humanidad lo que nos ha ocurrido es que ya estamos haciendo la hora sin darnos cuenta. Claro, claro, Ya claro. ese es el momento en el que se encuentra la humanidad, ¿no? En ese ejemplo de la ola es la humanidad a día de hoy está haciendo la ola y no se da cuenta que está haciendo la ola desde hace miles de años y no está inmerso en una dinámica que ya no es una toma de decisión propia, no hay una conciencia, no hay un ¿qué está pasando? Como lo que te estaba contando antes, Correcto. que de repente estás en una situación de siempre y te dimensionas y miras y dices, hostia, esto llevo yo 30 años ahí y ya no es necesario estar 30 años. Ahora puedo decidir si entro o no entro en ello y hasta dónde entro y hasta dónde no entro. Claro, eso es la toma de conciencia. Es decir, damos por hecho toda la información que nos han dado, pero no nos hemos planteado desde una parte consciente si queremos aceptar esa información como hecho o no. ¿Qué quiere decir eso? Si a ti te han dicho toda la vida que el color azul es este, eso es azul. Pero es que igual te vas a donde sea, a otra ciudad, a otro colegio y resulta que esto es verde. ¿Quién tiene la razón? No se trata de la razón o no, es qué convencimiento tienes tú sobre la información que llevas viviendo y cómo la quieres vivir. Que eso ahora se llama mucho en el coaching el empoderamiento, pero es que es verdad. Es que eso te empodera, el tener la capacidad de decir, esta información me nutre a mí desde la conciencia y si en mi conciencia, en mi ser, me vibra en positivo, significa que yo aporto a la malla, a la red que se está generando. Ese es el tema. Claro, ahí lo que yo aporto, a ver, por un lado, veamos, la humanidad la tenemos en una ola, ¿sí? Tenemos a la humanidad en una ola continua, ahí levantándose y agachándose sin darse cuenta, es decir, por fuera de una toma de decisiones consciente. Entonces, es momento de que tomemos conciencia y decir, a ver, revisa desde dónde tomas las decisiones, si las decisiones las estás tomando tú o no, y empieza a darte cuenta que ya no tienes por qué vivir realidades que, aunque te hayan convencido de que esas son las realidades que hay que vivir, tienes la capacidad de penetrar en ti para poder crear otro tipo de realidades desde tu conciencia sin tampoco pretender que los otros sigan tu realidad, sino que tú crees la tuya y ellos si quieren seguir haciendo la ola, que sigan haciendo la ola. Ahora, en el momento yo logro eso, lo que yo estoy es facilitando una nueva red de conciencia donde más gente pueda conectar con la posibilidad de salir de ese mundo de repeticiones y crear una red de conciencia donde haya ese empoderamiento donde cada ser humano, que en vez de estar conectado a la secuencia habitual de ola, pueda estar desconectado de ahí y conectado a una red de conciencia que le permita penetrar más en otro campo de información más interno, más propio, para empezar desde ahí a vivir otras realidades posibles que hasta hoy nos han convencido de que no hay otras realidades posibles y sin embargo uno cuando penetra en sus cuerpos descubre que hay un montón más de realidades posibles que sí que puede vivir. Claro, claro, te metes en ese tema y parece que sea súper complicado. O sea, bueno, todo esto puede intervenir, ¿no? Si tiene alguna pregunta. Sí, mira, aquí estamos hablando todos juntos, ¿eh? Estamos nosotros y vosotros, ya quien quiera que abra la mano y que pregunte. Es que también nos hemos juntado dos que... Claro, nos podemos hablar y ya la hemos liado. Claro, a ver, al final, claro, el tema está en que yo me he leído un montón de libros que tanto en inglés como en español como con traducciones literales que son difíciles de entender y yo me cansé y con 18 o 20 años con 20 años cuando estaba en Inglaterra con el Ama Rinpoche le dije, pero ¿por qué habláis y explicáis las cosas tan complicadas? Si se pueden poner ejemplos o se puede compartir la misma información de forma muy sencilla, no es preciso tener
todos esos tecnicismos. Al final el ser humano se ha comunicado toda la vida con piedras, comida, y eres amigo, te doy un trozo de pan, y si no, pues no te lo doy, ¿no? O sea, lo importante que yo he entendido en este proceso es que la información se tiene que compartir de una forma sencilla. Entonces, precisamente hablando de lo del tema de los 4 cuerpos y meditación vegana, la conexión simplemente está en cómo de forma sencilla vamos a generar entre todos conciencia de uno, conciencia del ser, de lo que quiero ser y cómo lo voy a aportar, ¿vale? Entonces, si todos hiciéramos eso, la ola que se está moviendo en el estadio se convierte simplemente en un movimiento muy pequeño, porque el resto de la ciudad que está dentro del estadio ya no genera ese movimiento, ¿no? Entonces, si nosotros somos seres, al final muchas veces me dicen, pero es que esto es una locura, ¿no? Estás hablando de generar tu realidad y de sí, pero ¿cómo puede ser que hayan cientos y cientos de personas en el mundo que están transmitiendo un mensaje muy similar y que el fin, al final, es el mismo? O sea, tiene que haber algo que no estamos pudiendo percibir, medir, y el ser humano, el problema está en que cuando no puede cuantificar algo, que no lo puede medir con una regla o con una báscula, ya no existe, ¿no? Es decir, necesitamos cuantificar las cosas. Pues yo te la cuantifico. Yo conozco a más de 100 personas ahora mismo en el mundo que estamos tratando de hacer lo mismo. Repartir un mensaje que al final lo que queremos es que cada persona, desde su conciencia y desde su ser, transmita una semilla positiva a esta red, a esta malla mundial, y que además contagie a otros para que sigan trabajando. Vale, y ahí te meto una pregunta. Y eso además, claro, porque vamos a poner interesante el tema. Eso que tú acabas de nombrar, eh, de que ahora mismo somos centenares de personas en el mundo Y más. transmitiendo este punto, o miles de personas en el mundo transmitiendo este punto de toma de conciencia, que ya está interaccionando esa red, en otros niveles de conciencia se está aportando y apoyando para que la humanidad aumente la conciencia. Claro, o sea, bueno, no sé, supongo que en la escuela lo habéis ahora, el término fractal. Sí, claro. Somos una minúscula parte de algo mucho más grande, ¿no? Y que eso al final se va generando. De hecho, en el budismo también se trabaja, ¿no? Los famosos cuadros que se hacen son fractales. ¿Porque se hace eso? Bueno, pues hay una serie de trabajos más matemáticos y de relajación que se trabajan, pero al final lo que se trata de ser fractal es muy bonito, porque precisamente desde que somos bebés hasta que nos hacemos mayores, a un árbol le pasa, a una estrella de mar le pasa, todos tenemos ese tiempo y ese viaje y ese camino, que es lo que hablábamos. Entonces sería lo contrario, dudar de que desde arriba no está sucediendo lo mismo sería ser ignorante, ¿no? Yeah. Sería negar lo evidente, porque si lo evidente es que todo tiene un proceso temporal, a nivel, o sea, a nivel planetita Tierra, también tiene un espacio temporal, desde los dinosaurios hasta ahora, ¿no? Que nos cuentan lo que se supone que hemos vivido. Pues desde arriba a lo mejor hay un espacio-tiempo, no como lo conocemos, pero que también están evolucionando a la vez y que todos necesitamos que evolucionemos. Si es que al final lo que se trata es que entre todos tomemos conciencia y nos ayudemos desde los de menos a los demás. Pero lo importante es el desde dónde. ¿Cómo lo hago? O sea, es que al final la pregunta es más cómo camino eso. O sea, ¿qué tengo que hacer para poder aportar yo? Porque es que es tu deber. Mira, el otro día ha sonado la palabra budismo y enseguida me ha venido, porque el otro día me hacían una pregunta a toda esta explosión que ha habido con el budismo, Bueno, de lo sí, que ocurrió con sí. el señor Lama. Yo les explicaba que no quiero, no entro en ese tema ni quiero entrar, simplemente que entiendan que de lo que estamos hablando no lo podemos catalogar de budismo, No, por algo claro. muy simple que ha dicho Javi, de decir, estamos hablando de un fractal, hay que simplificar. Ha habido un momento que ha habido una diversidad tan grande, cuando se habla desde el punto de la divergencia, en la caída de la Torre de Babel se diverge el lenguaje o se diverge el conocimiento, donde era tan simple que al expandirse se ha complicado, ¿no? Entonces, no limitamos la meditación vedana a una práctica budista, sino que lo que quiero que entiendan es que lo que estamos haciendo es llevar a una simpleza máxima una aplicación
que trasciende el budismo en millones de años, o trasciende el cristianismo en miles de años, o trasciende... Estamos hablando de un contenido que por una parte la rama budista o la rama del cristianismo o la rama del hermetismo o la rama del gnosticismo o la física cuántica en su vertiente que se nutre de todas estas enseñanzas, que no lo cataloguemos ni lo encasillemos de una práctica religiosa de ninguna de las enseñanzas religiosas como tal, sino que entendamos que estamos hablando de una simpleza de, oye, como humano, da igual que sea budista, musulmán, islamista, cristiano, o seas de donde seas, como humano tienes 4 cuerpos, al menos que dentro del taller van a trabajar, que es el cuerpo espiritual, el cuerpo álmico, el cuerpo mental y el cuerpo físico. Y que penetrar en ellos y generar una toma de conciencia en cada uno de ellos para poderlos interconectar entre ellos, te va a posibilitar una técnica que no hace falta que tomes una posición de 30 años paralizado en forma de loto y que tienes que haber nacido en Tíbet y que tiene que estar la luna dando la voltereta para que funcione. No, estamos hablando de que es tan simple como todo este trabajo que vamos a desarrollar, ahí donde estás sentado en tu casa, 5 minutos por día, te puede proporcionar una interconexión, un conocimiento y una conciencia que hoy la vemos muy difícil porque creemos que no somos capaces. Simplemente es por eso, es por desconocimiento. Si bien es verdad que no podemos evitar tener que dar material para absorber conocimiento, también yo siempre lo nombro, el fin no es el conocimiento, el fin es lo que tú experimentes a través de eso. Y que el conocimiento lo único que te va a dar es confianza, crédito, por lo que decía Javi, porque tu mente es cuantitativa. Y como la mente es cuantitativa, va a querer medir las cosas para decir, esto es verdad. ¿Sí? Todavía estamos en ese límite como humanos de que necesitamos verificar al nivel de lo medible. Entonces, tu confianza aumenta a través de lo medible. Pero ese medible también lo vas a ver en tu día a día porque cuando trabajemos estas interconexiones de las que habla Javi, tú vas a ver efectos inmediatos en tu vida. No vas a tener que esperar mucho tiempo para empezar a ver efectos en la cotidianidad o a nivel de sanación, a nivel de reproducción de realidad, a nivel de economía o a nivel de lo que cada uno quiera transitar en el área de su vida, donde al penetrar en estos 4 cuerpos y tener la capacidad de la toma de conciencia, de conexión con ellos, de interconectarlos, de una manera simple, te pueda acompañar también a todo lo que ya conoces, que no es que lo que conozcas no sea valioso porque precisamos de hacer procesos y recorridos, ¿sí? Lo precisamos. No es algo que, digamos, es la pastillita azul. No es cierto porque sería mentir. Pero sí que yo creo que tenemos la capacidad de simplificar las cosas para que sean aplicables. Que también, o sea, y al final lo que yo entiendo, claro, porque al final yo mismo también, somos seres humanos que nos gusta juzgar, somos jueces, pero por naturaleza, porque gracias a que somos jueces hemos sobrevivido como especie, como Homo sapiens, ¿no? O como el Homo erectus. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, si a mí me hubieran dado toda esta información, en vez de los últimos 20 años que llevo estudiando y trabajado todo esto y experimentándolo, resumido, joder, Claro. pues estaría haciendo a lo mejor mi vida de otra forma, que yo lo experimento así porque yo he venido a experimentarlo así, ¿vale? Pero que al final sí que es al tener una especie de guioncito o un librito que digas, ostras, siento esto, porque para mí lo más importante de meditación vedana, que no sé si lo puedo decir, pero bueno, lo comentamos, al final es el método de trabajo, lo que se trata es de entender que cada situación la puedes catalogar dentro de un marco. Es decir, pertenece a esto, a este cuerpo, a esto o a esto, lo puedo expresar en emoción o sentimiento en pasado o futuro, y una vez entiendes todo ese conglomerado, qué decisión debo tomar o qué punto de vista debo de coger para poder evolucionar en conciencia. Claro, pero mira, por Igual me he ido un ejemplo, poco... acabamos de ver algo interesante.
tener la capacidad de elegir el punto de vista que uno quiere Eso es. para producir una realidad o otra realidad según el punto de vista que toma y tener la capacidad de, dentro de una práctica meditativa, darte cuenta de lo importante que es. Como ser humano puedes elegir el punto de vista que te beneficie. Claro, pero es que eso es lo que genera la realidad. No es que tú des un chasquido de dedos porque suena a magia. No, hago un chasquido así, ¡pum! Claro. Ya soy multimillonario, ¿no? Si no se trata de eso, se trata de que a mí me ha pasado hoy, por ejemplo, no me arrancaba el coche, tenía que venir aquí, y tienes dos opciones. Diciéndolo claro, o te cagas en todo y llamas a la grúa y un taxi porque llego tarde y tenemos la conexión a las 8 y esto no puede ser, esto es un desastre, y decir, pasa nada, me espero 5 minutos y lo vuelvo a intentar. Me espero 5 minutos y he arrancado. O sea, quiero decir, ¿qué he hecho mientras? Pues el móvil, le llamo por teléfono a mi madre, oye, ¿cómo estás? Bien, todo genial, te quiero, un besito. Y en esos 5 minutos, por lo que sea, ha vuelto a arrancar el coche. Entonces, ¿en qué momento emocional reaccionas ante un suceso y qué toma de conciencia tienes en ese instante? Porque claro, eso es a lo mejor un instante sencillo, pero cuando estamos en un momento muy tenso, a lo mejor en el trabajo, en un día de estrés porque yo qué sé, algún familiar ha tenido un accidente o en el hospital, ¿y qué energía le transmites tú a tus hijos, a tu sobrino o a esa persona que tiene accidente? Esa es otra parte de la conciencia. Ahí todos esos niveles de conciencia y de trabajo son los que hay que ir conociendo para entender que cuando me sucede algo, soy capaz de ser más objetivo y decir, vale, ¿puedo cambiarlo? Sí, no. Si no puedo cambiarlo, esto es lo que hay, lo acepto, tomo soluciones. ¿Cómo tomo soluciones? Desde la conciencia, desde mi ser, desde las diferentes formas de trabajar, que pasa la meditación vegana. O sea, cómo trabajo yo mi cuerpo y cómo en un instante de mi vida, que es todo un desastre, donde cualquiera vería caos, cojo, respiro y como ya he trabajado mis 4 cuerpos, tomo conciencia de ello y digo, vale, es por aquí. Y cojo ese camino. Ahí es donde se genera la realidad en la toma de decisiones, no en la magia. Esa toma de decisiones, haciéndola desde la forma en que estamos trabajando y en coherencia y en conciencia con nuestro ser y con la malla que estoy hablando desde el principio, nos va a permitir tomar mejores decisiones y al ir en decisión a ese camino que transitamos, como vas a ir vibrando en consecuencia de tus decisiones con tus 4 cuerpos, que todo vibra a la vez, ahí generas tu realidad. Esa es la magia. Que creo que importante que descubramos, claro, estamos hablando, es que, a ver, también, ¿por qué vamos a este ritmo? ¿Por qué vamos a este ritmo? Porque yo veo las caras y el 90% de las caras nos están siguiendo a la perfección. O sea, el 90% de las caras, y si alguien no, que levante la mano, pero yo veo las caras y el 90% llevamos años de camino, llevamos años de estudio, llevamos comprensión de todo esto, y cada uno estaba pensando, mira, lo que estaba hablando Javi es el código ANGA que te enseña sus palabras. Claro. No, mira, cuando ha hablado del juicio resulta que nuestros 7 chakras son un escáner que están totalmente midiendo toda la información y la están comparando para ver si es de una manera u otra, y previo a la toma de decisiones tenemos un escáner que se llaman chakras ñawis o ojos, y que su función es escanear toda la información previo a que penetre en tu cuerpo, para que tú puedas decidir. O sea, por eso digo que vamos a este ritmo, porque nos están entendiendo seguro. A mí tú me has dicho, puedes hablar yo. Claro, por eso digo que, claro, hemos metido, vamos, pero veo que entiendo que la gente está entendiendo, y si de verdad hay alguien que no, por favor, no porque yo haya dicho que el 90 entiende, ahora que el 10 que no entiende, no levante la mano para no quedar bajo de la ola. No, no vamos por ahí, ¿vale? Si alguien no está siguiendo, por favor, que levante la mano, que se ponga el micro, que pregunte y que corte, que aquí estamos para abrir la puerta a la meditación vedana y ver lo interesante de lo que vamos a hacer el 5 de mayo, ese fin de semana del 5 de mayo, bueno, que tiene una profundidad, digamos, milenaria en forma y simple en aplicación, que es lo importante, ¿no? Porque uno cuando habla de lo milenario, wow, parece que, no sé, no sabemos más que nadie, ni menos tampoco, simplemente es lo aplicativo que hemos podido encontrar en cada una de las cosas que vamos a compartir para que en esa parte aplicativa simple se pueda lograr lo que tengan que lograr, ¿sí? Entonces, lo digo porque
qué importante es lo que estás nombrando, porque entonces vemos lo de verdad que afectamos a nuestra realidad, porque claro, estamos hablando de algo, de un coche que no arranca. Yo es que hace poco, no sé si está por aquí, no está conectada hoy, una compañera, que hace poco estuvo por aquí y le ocurrió algo similar y hicimos rápidamente un trabajo que era preciso hacer y clic, clic, el coche arrancó, ¿de acuerdo? Pero, claro, es que parece de como que estamos zumbados de decir el coche no iba y por tomar conciencia de tal cosa y mover tal, el coche va. Claro, el que es mecánico de coches te mira y dice, no, tú no estás entendiendo, ¿sí? Claro. Tú no estás entendiendo. Pero claro, pero hay cosas de otro orden que tampoco el mecánico entiende, ¿no? Y cómo vemos o cómo nos damos cuenta que la realidad, cuando te presenta un enigma, un tema, ¿sí? Un enigma es una esfinge. También, ¿cuántos de aquí han pensado que cuando Javi no le arrancaba el coche era una esfinge? Claro, el 90% sabe, su cabeza ha dicho, Javi ha tenido una esfinge porque como tiene que hacer un taller, viene la contrafuerza, que es de la manera que funciona el universo, con fuerza y contrafuerza. El nivel de la contrafuerza tiene que ver con el nivel de la fuerza, es decir, si el taller va a imprimir una fuerza en esa red que estamos imprimiendo, ahí tiene su contrafuerza particular, donde tiene que resolver, es decir, yo también tengo que resolver mi día a día, yo también tengo que aplicar estas técnicas de meditación cuando se me plantea algo, pero desde donde lo encaro es desde un punto que se resuelve. Y ahí es donde uno genera realidad, cuando no es cuando le ha ocurrido lo que no le tiene que ocurrir, sino cuando tiene la capacidad de resolverlo y seguir adelante. Y y decir que la meditación va a ser una técnica que te va a dar la posibilidad de, se me planteó tal tema, entro en tal cuerpo, lo expreso de esta manera, listo, ya está. Es una herramienta. A ver, digamos, es la gran herramienta, es una herramienta más de las que podamos tener, pero sí que es cierto que es una herramienta simple y efectiva. Y milenaria. Y milenaria, por supuesto. ¿Sí? Más allá de que venga de la rama del budismo, que hoy no tiene buena prensa el budismo, entonces, claro, es tirarnos piedras en nuestro tejado, ¿sí? Claro. Porque ahora el budismo no tiene buena prensa, pero creo que sí que es importante que veamos ya ciertas cosas del motivo por el cual, oye, ¿sabes que tienes más poder de creación del que ni siquiera te puedes imaginar y que cuando la vida te plantea una situación, eres capaz de en tan solo 5 minutos revertirla, sea la situación que sea? Correcto. O sea, al final incluso más sencillo, es que me ha venido a la cabeza dos cosas. Dale, por favor. Una de las cosas más bonitas de todas es que voy a hacer así una especie de spam. Steve Jobs decía, quiero que contratéis a gente vaga porque son capaces de resolver las cosas con menos esfuerzo. Yo me vi muy reflejado en esa frase y dije, joder, si es que yo puedo solucionar las cosas estando sentado. Solo necesito estar sentado y aprender a trabajarme, a respirar y a hacer diferentes ejercicios para comprender eso, cómo funciona y poder solventar cosas. Es decir, grandes misterios de la vida, grandes enigmas de nuestro pasado y grandes futuros que nos esperan pueden ser resueltos sentados en una silla. Eso es maravilloso. Claro. Entonces, un gran punto a favor es que precisamente necesitamos gastar muy poca energía. Muy poca energía equivale en nuestro cerebro reptiliano, si la habéis estudiado, equivale a felicidad. Claro. Es que estás resolviendo un problema, un enigma o lo que sea en un estado feliz. Por lo tanto, tu cerebro reptiliano te va a poner muchos menos impedimentos a que yo tenga que ir, no sé, a hacer o al gimnasio o cualquier historia, no sé. Pero quiere decir que al final confluyen dos o tres cosas que dices, oye, si es que de la forma más sencilla, con un esfuerzo básico, voy a ser más feliz. Yo, una de las cosas que yo me he dado cuenta, en mi experiencia particular, y cada vez me doy más cuenta, es que yo veo que donde yo estoy, la realidad está ordenada. Y si hay algo en desorden, tengo la capacidad de ordenarlo rápido. Y eso es lo que me proporciona una realidad equilibrada y un estado
cuando hablamos de estado de felicidad, no es la euforia de estar ahí de cachondeo, no. La felicidad es un estado de equilibrio constante y yo me he dado cuenta de eso, que si algo me posibilita esto, es esa armonía y es verdad que allá donde estás, tu realidad está en orden. Y si hay algo que no está, lo puedes resolver en un espacio de tiempo muy reducido y sigue todo en orden y eso es lo que te sigue manteniendo en ese estado de... Y eso es recíproco, porque cuanto más de lo mismo, más de lo mismo. ¿Sí? Exacto, justo. Es que al final, muchas veces yo creo que nos planteamos grandes paradigmas o todos tenemos, por ejemplo, algún trauma, ¿no? de cuando éramos pequeños, porque nuestra mente funciona así, evoluciona, ¿no? A base de palos por todos lados. Pues muchas veces es mucho más sencillo resolver ese paradigma, más que trauma, paradigma, en un momento de serenidad, que andando buscando todas las respuestas del mundo por todos los países, por todas las piedras, por todos los significados encontramos. Mira, he visto un marco de color rojo, que sí que muchas veces va a tener un significado trascendental porque tú estás en una toma de conciencia donde le puedes dar el significado. Pero ya tendrá el significado. Claro. Pero muchas veces la navaja de Ockham es que al final es lo más sencillo, es muchas veces lo más eficiente. Entonces, yo lo que intentaba es que con meditación vedana sea, o sea, como de la forma más sencilla podamos resolver y trabajar cosas mucho más difíciles, por así decirlo, con el menor esfuerzo posible. Es decir, no necesitas estar 12 horas sentado al día, como hacía yo cuando estaba vipassana en la India, o 16 horas al día, sentado en posición de loto perfecta, sin sentir las piernas porque se te duermen, para entrar en grandes estados de conciencia. Si es que eso es otra historia, que viene después. Primero tenemos que trabajar una base, que para eso estamos aquí, en este plano. Yo eso muchas veces o sea, pongo mucho hincapié porque al final lo otro va a venir. Porque si tú estás en este camino y empiezas a hacer este trabajo, lo otro va a venir. Pero porque es como tirar agua y intentar pararla aquí, ¿no? El agua va a pasar esa mano y va a seguir trabajando. Pero necesitas una base muy sólida y la base sólida muchas veces se hace de la forma más sencilla. Una solera de una casa o un pilar, al final es hormigón, mallazo, hormigón, cerramos, nivelamos y ya lo tenemos. No, no es la parte más difícil de todo el edificio, que igual es el tejado. Es que eso es el final. Lo más básico está abajo. Pues es como desde esa base que parece sencilla nos va a dar la herramienta para esos otros estados de conciencia, que eso ya es, pues cuando hablemos de los tercer y cuarto cuerpos, por así decirlo, es cómo se van a trabajar. Tampoco bueno. quiero. Mira, Puedo estar aquí hagamos una hablando, cosa. no sé. ¿Qué estáis pensando vosotros? Claro. Dale. Preguntas. A ver, ¿qué estáis pensando? Adelante. Ahora hay unos minutitos donde uno está. Yo quiero preguntar, pero me da vergüenza, pero yo qué voy a decir, total, es una chorrada lo que voy a decir. Todo eso va pasando por esas cabezas hasta que de repente uno levanta la mano y ya se abren todo. Así que damos el espacio para que el primero se atreva a decir algo. Si no, es que te has explicado muy bien. No, o no lo estaban escuchando, ¿sabes? Están ahí, están con el móvil jugando a un juego. Estamos Voy a hacer aquí una volando. Hola Beatriz, adelante. Ok, mira, bueno, hola a todos y qué bueno escucharte de nuevo, Javier. Javi, voy a hacer esta pregunta porque escuchándolos me llevaste a esta realidad de si estamos quietos que no necesitamos hacer tanto movimiento, yo siento que somos capaces incluso de regenerar un órgano a nosotros mismos. ¿Cómo lograrlo? Esa es mi pregunta que me estimula. Escuchando a Len, seguro que lo has escuchado, al doctor Len del Ho'oponopono, lo cual él nos recuerda que a través de la purificación, que la escuela Mito, pues aprendemos que es lo que tú explicaste, de elegir una idea
y entonces que nada nos interfiera en esa idea interna, tanto sea una emoción o otro pensamiento. ¿Lo has podido lograr experimentar a ese nivel de conciencia? Eso es lo que me llama la atención, de querer lograrlo. A ver, bueno, sí. A ver, realmente estaríamos incluso dándole una vuelta más, ¿no? a la peonza, en el sentido de que al final, como cada uno genera la propia realidad, es capaz de generar cualquier cosa. El problema es que estás dentro de una red o dentro de una ola que la energía, por así decirlo, que te dice que no es posible es tanta que va a hacerlo muy difícil posible, porque la conciencia te dice que no. Entonces, no puedo decir que no, pero tampoco te podría decir que sí, porque en nuestro estado ahora mismo, en el estado de conciencia de esa red, no sería alcanzable para todos. ¿Que se puede? Pues seguramente se pueda. ¿Que lo pueda alcanzar cada uno? Eso es, por así decirlo, meterse en camisa de once varas. Yo, por ejemplo, he conocido monjes que se han puesto a meditar en el hielo y lo han deshecho. Y eso digo, mira, es un Son Goku, ¿no? Un super, un super guerrero de estos. Pero claro, ¿lo puedes hacer tú? Eso, ¿sabes? No sé si me estoy explicando a nivel de... Sí, yo ahí veo Pero, algo. perdón, lo que tú me estás queriendo alertar es de que como nosotros tenemos el cuerpo físico y estamos en esta red que nosotros lo conocemos a través, por ejemplo, de la abuela araña, este mental colectivo, yo tendría que ser capaz de elevar mi frecuencia de tal manera que pudiera salir de esa malla y poder entonces lograrlo en mí. Pero usualmente se nos hace difícil porque en el diario vivir estamos en esa malla. Eso es lo que quieres indicarme, ¿verdad? Sí, exactamente. Y también porque seguramente cuando eso sucede en el cuerpo físico viene de una parte energética, eso también se trabaja, pero claro, seguramente pueda reparar la energética, pero la física igual también está pasando para que entres en conciencia en otra cosa. Entonces, se puede convertir eso se estudia, ¿no? Eso se trabaja y se estudia muy a nivel individual, porque hacerlo a nivel genérico es como le diría antiguamente a Jesucristo, blasfemia, ¿no? O sea, quiero decir, hay que matizarlo muy bien. Claro, bueno, muchas gracias. No, Claro, es que bueno, porque lo que está nombrando es cierto que hay ciertas capacidades que no estamos logrando acceder, pero lo que estaban hablando de eso ya vendrá, ¿no? Entonces, está bueno darnos cuenta que si nosotros estamos caminando, sí que lo que está sucediendo en el mundo de lo físico tiene una repercusión emocional y esa repercusión emocional está siendo repercutida a nivel de decisiones, ideales, puntos de vista, o sea, todo eso es toda una secuencia que tiene que ver. Entonces, yendo a lo particular, sería, o sea, yendo a tener que ver el caso particular de cada uno para que pudiese entender por qué eso en lo físico le está ocurriendo y pueda reparar en esos mundos más sutiles, bueno, son otros cuerpos, de manera que es bueno tomar conciencia de que si algo se está estableciendo en lo físico, que no es algo que tenga que ser, no sea coherente con tu realidad, está contándote que en los otros cuerpos hay algo que reparar. Y a través de la entrada meditativa podremos reparar los otros cuerpos que, más allá del paradigma que rija sobre nosotros, podrá efectuar reversiones que conocemos que han ocurrido. O sea, eso que llamamos milagros, todos conocemos de alguien que le dijeron te quedan 3 días y lleva 30 años por ahí dando vueltas. ¿Sí? Y es por la actitud y la toma de la decisión de cómo observo eso. Por la observancia o la decisión, el punto de vista desde donde yo... Esa es la clave para mí. Por eso digo, sí, es que tú puedes tener el riñón o el hígado mal, pero si tú te empeñas en que tu hígado está mal, va a estar reventado. Pero es que hay gente que solamente con un punto de vista positivo es que se ha regenerado solo, pero que no es cuestión de magia, ¿no? Es que hay un mundo sutil que hasta que no lo entiendes y empiezas a trabajarlo, no es posible. Lo que pasa es que hay veces que la conciencia del ser, sin ser tan, a lo mejor, o sea, siendo mucho más terrenal, trasciende ese aspecto por sus ganas de vivir
y por su ilusión que la energía que pueda traer o los aspectos que puedan afectar incluso a cómo sus células se mueven y vibran. Claro, es que desde ese punto o desde ese mensaje que recibe, hace un cambio radical en su punto de vista sobre la vida y ese cambio de punto de vista es lo que empieza a reparar ese cuerpo. Es que es una movida. Qué bueno, qué bueno. Sí, lo estamos pensando bien, ¿cierto? Y entraría lo que tú estás diciendo, Javi, el lograr unificar los 4 cuerpos. ¿Sería mucho más fácil hacerlo luego de eso? Claro, 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 es que ese es el tema. Pero no puedo, yo no puedo prometerte. No, eso yo quiero que entenderlo porque eso es lo que me está llevando a querer Al entenderlo final, claro, al para final, cuando hablamos de material. correcto, cuando hablamos de los 4 cuerpos, al final es que lo que haces es unir, explicando de otra forma, es como si digamos que la conciencia, la emoción, la capacidad de imaginar y tu energía confluyen en un mismo punto para que Claro, eso suceda. tal cual. Que no entre Eh, la duda en un instante. Digo, exacto, eso es. Muchas gracias. Gracias a ti. Ven qué bueno cuando alguien abre la boca. Por favor, más cositas interesantes que estén pensando, aunque crean que no lo son, pero seguro que lo son. ¿Cuáles son los Hola, 4 cuerpos? Hola, Teodora. sí. Hola, Buenas ¿cómo tardes. están? Muy Hola, bien. Javier, hola, Juanan. Ah, Yo tenía la pregunta de cuáles son los 4 cuerpos. Creo que no los has mencionado, pero me interesa porque los quiero como de alguna manera unir con lo que hemos estado estudiando con Juanan. A ver si puedo. pues de todo. Eh, No, al final estamos hablando de que tenemos. Al final, lo de los 4 cuerpos es una forma de unificar, porque se puede extender mucho más, ¿vale? Pero como estamos hablando que queremos trabajarlo de una forma sencilla o simple o para que sea entendible para todo el mundo, estamos hablando de que tenemos un cuerpo físico, un cuerpo espiritual, un cuerpo mental y un cuerpo energético o álmico, ¿no? Podemos decirlo. Esos 4 cuerpos al final, explicándolo de otro modo, sería cada uno tiene una vibración, es como una escala musical, por así decirlo, y entonces entendiendo que en vibraciones o en frecuencias, lo que sean hercios o ciclos por segundo, de menos a más. Entonces, una armonía de una canción no se compone solo de la guitarra o del piano, se compone también de la batería, del bajo, por eso para hacer una armonía necesitamos unificar esos 4 cuerpos y caminar de forma armónica. Entonces, no sé si me he explicado, pero tenemos que entender que la unión de los 4 cuerpos es generar una armonía en nuestro ser para poder proyectar en ese camino la coherencia. Sí, sí, me ayuda. Son los 3 mundos más uno más, que es el que los une los 3, en realidad, que hemos visto. Eso es. Y Correcto. nosotros tenemos un orden por el que vamos, de cada uno. Y claro, me parece que vos ahí, también lo has mencionado. ¿no? Y es muy importante el ejemplo que pone con la música, ¿sí? Sí, Porque si, si cada uno de estos instrumentos, vamos a ir a un grupo musical básico, la batería, el bajo, la guitarra y el que canta, ¿sí? Algo simple, ¿sí? Si cada uno de ellos va para un lado, uno toca una pieza, el otro otra, el otro otra y el otro otra, o sea, tú vas a escuchar ruido, no vas a escuchar nada, va a ser ruido lo que se oye. La unión de esas 4, digamos, instrumentos, que cada uno está tocando perfecto, pero está tocando perfecto por sí solo, sin considerar al otro. Entonces, por muy perfecto que estén tocando, lo que se produce es un ruido, ¿sí? Ahora, no basta con tocar perfecto. Hay que armonizarlos entre ellos para que lo que da por resultado sea algo perfecto, ¿sí? Creo que ese sería el objetivo que vamos a hacer. Hay una pregunta por aquí que me hablan de que a lo mejor hay gente que no tiene tanto conocimiento de estos temas, ¿sí? Y no importa, nosotros el taller lo vamos a empezar desde esto que acabamos de ver. O sea, ¿qué es lo importante a entender para poner el paso en el taller? Entender que tienes 4 músicos, un batería, un guitarra, un bajo y un cantante en ti,
y que por muy bien que toque cada uno de ellos por sí solos, están para armonizar. Lo que vamos a aprender es a que entre ellos se armonicen, que cada uno toque lo que tiene que tocar considerando al otro para que entre los cuatro generen una pieza perfecta y una armonía perfecta. Por eso estábamos diciendo que va a ser simple, va a ser aplicativo y con ese tejido, ¿no? Con ese hilo que va a unir estos cuatro cuerpos para que suene una pieza en armonía llamada la realidad, porque al fin y al cabo donde va a desencadenar todo esto va a ser en tu realidad, pero de manera que se oiga una pieza armónica o se esté viendo algo armónico que puede que tu cuerpo, cada uno de estos cuerpos esté sonando a la perfección. Ya no es tanto que a lo mejor encontramos que alguno de tus cuerpos todavía no está en armonía tampoco. ¿Sí? No basta en ponerlos, cada uno de ellos en armonía por sí mismo, sino luego armonizarlos entre ellos. Pero si yo creo particularmente que mis cuatro mundos los tengo en orden, ¿de qué me va a servir? De que los voy a poner a escucharse uno al otro para que toquen en armonía. ¿Sí? Sería ese el entender también que, oye, que si nunca oíste hablar de espiritualidad, tranquilos, tu primer paso va a ser simple, va a ser sencillo. Vas a conocer que tienes cuatro cuerpos, que estos cuatro cuerpos dan un resultado llamado la realidad y que si la realidad es disonante, es desarmoniosa y no está siendo la realidad que tú quieres, en estas teclas lo vamos a encontrar que está desarmonizado para que tú lo puedas armonizar día a día con 5 minutos al día, 10 minutos al día, lo que tú sientas como aplicación que armonice para que suene la realidad que tú quieres que suene. ¿Sí? Dale, dale. No, al final lo que se trata, o sea, es que tampoco es lo que has dicho antes, no hace falta que hayamos nacido en el Tíbet para entender o hacer esto. O sea, lo que se trata al final es que cualquier persona, o sea, yo lo que yo siento que tengo que compartir es que cualquier persona tiene la capacidad y el deber de trabajarse. Porque una persona, y cuando hablo de trabajarse es precisamente trabajarse los cuatro cuerpos, es trabajarse también las emociones internas, es trabajar el pasado, es trabajar el día a día, es tener conciencia de cómo caminas. Entonces, no tienes que ser, pues como ha dicho, no hace falta ser ni budista, ni cristiano, ni nada de nada. Simplemente somos seres humanos que queremos generar una mejor conciencia y para ello no, da igual que lleves 20 años que un día. Porque si estás escuchando esto ya es porque tú ya estás en una frecuencia de vibración de la banda donde vas a poder empezar a aportar algo. Y en una banda puede haber un tío que simplemente se dedica a hacer los coros y a dar palmas. Eso ya sería un instrumento. No hace falta, porque al final nosotros lo que vamos a trabajar es cosas sencillas desde la base principal hasta luego ir avanzando a los siguientes. Hay una cosa que ahí me ha llamado mucho la atención porque a mí me ocurrió. Hay dos cosas, que tienes la capacidad de y el deber de, ¿sí? Claro. Lo que pasa es cuando hablamos de que tienes el deber de, genera rechazo. Yo entré a este camino porque sentía que tenía la capacidad de, y en el tiempo entendí que lo que tenía era el deber de, pero lo entendí después. Y son las dos cosas, como ser individual, ya no como colectividad, ya solo como ser individual, tengo el deber en mí mismo de tomar las riendas, de limpiarme, de sanarme, de conocerme, ¿sí? Que ahí es donde está la trascendencia del ser y la evolución como seres humanos. ¿Sí? Entonces, también es importante entender eso. A ver, ¿es online y presencial? Sí, el taller se hace online y presencial, o sea, puedes hacerlo desde tu casa porque como estas prácticas y todo lo que vamos a trabajar es desde lo individual, pues entonces lo vamos a tener online y presencial, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de armonizar los cuatro cuerpos? Lo que estábamos diciendo. El objetivo de armonizar los cuatro cuerpos es, nosotros tenemos una pantalla donde todo está pasando. A esa pantalla donde todo está pasando es la realidad. Todos los días por aquí delante de tu ojo están pasando un montón de cosas, ¿sí? Todo eso que está pasando ahí delante, que conocemos como realidad, tiene que ver con lo que está ocurriendo en estos cuatro cuerpos. ¿Qué está ocurriendo en lo particular de cada uno de ellos y lo que está ocurriendo cuando interactúan entre ellos? Entonces, son las dos cosas.
cuando interactúan entre ellos y cuando están entre ellos en sí mismos, están ocurriendo todas las cosas que están pasando por delante de tu vida, o sea, lo que es tu realidad cotidiana. Si ahí afuera, en lo que llamamos realidad, hay desarmonía, donde está la nota fallida es en uno de estos 4 cuerpos y en la intercomunicación entre ellos. Ahí está la nota fallida, que al final se ve en el resultado. Tú ves a una banda tocando y estás bajo y oyes, mira, hace un rato estaba yo tocando el piano con Paula, ¿sí? Y estoy tocando una pieza y toco una nota que no era. Todas Sí. estaban bien tocadas, pero esa... y cuando la toqué, Fatal. o sea, mientras estaba oyendo bien, Paula ni me miraba. En el momento toqué esa tecla que me equivoqué, Paula hizo así. Digo, ¿qué es? Que lo has notado que esa no va ahí, ¿eh? Es la que va es esta. Es decirse, ¿qué pasa? Cuando una nota falla es lo que vemos. Rápidamente lo vamos a ver. Eso es lo que nosotros creemos que es un problema en nuestra vida cotidiana, es nuestra economía que no está como queremos, es algo que la pareja me está reflejando, es mi trabajo que no lo soporto, es mi jefe que no sé qué. O sea, esos son notas discordantes dentro de la armonía de estos 4 cuerpos, ¿sí? Entonces, eso sería lo que nosotros vamos a lograr, o cuál es el objetivo principal de armonizar los 4 cuerpos, es que en el efecto de lo real va a estar en armonía, no vas a ver la desarmonía en lo externo, ¿sí? Bien. Más cositas, alguna cosita más, venga, va. Javi, dales. Yo tengo una pregunta. No. Javi, ¿nos puedes dar algo para que mañana por la mañana o esta noche, cuando entremos en la cama, podamos empezar a hacer algo para que veamos uno de estos mundos, uno de estos cuerpos o incluso los 4? O sea, un tip que esta noche podamos poner en marcha y mañana por la mañana y ¿sí? Que podamos ya poner en marcha. Te voy a dar 2. 2, listo. Mira, le pedí 1 y nos dio 2. Qué bueno. No, a ver, te voy a compartir. Es que el primer... Bueno, te voy a dar 3. Toma. Te voy a dar 3. Nos va a dar el taller entero, así que tranquilo. Ya, Si no, quieren no, tiempo, ya no tenemos prisa. Dale, No, dale. no, ya acabo. Lo primero, y es súper fundamental, y va a ser el primer tip, y es que esto lo tienes que practicar, porque además yo es una técnica que utilizo siempre en todos los talleres y cuando estoy en las clases que hago también online y tal, y es, lo primero, a ver quién es capaz de durante esta semana, ¿hoy qué es? Es domingo. Y el próximo domingo, de buena mañana, el primero que se levante, o sea, cuando nos levantemos nada más abrir los ojos, poner una sonrisa. A ver cuántos de vosotros tienen la capacidad de generar conciencia en su memoria, en su cuerpo mental, y nada más levantarte, lo primero que tiene que hacer es sonreír. Todos los días. Durante una semana. Durante 7 días. El que lo consiga, le paga una cerveza. Hay cerveza por el medio, ¿eh? ¿Sin alcohol, Javi? Sin alcohol, como quieras, con alcohol o sin alcohol. lo que sea. Una cervecita Es un fresquita. trabajo súper difícil, porque vivimos en un mundo que vamos de culete todos. Entonces, levantarse y nada más abrir los ojos, incluso cuando apagas la alarma, sonreír. Quien lo consiga durante los 7 días, entonces, eso es una toma de conciencia de un cuerpo ya. Porque nuestro cuerpo mental está en una rutina que va rodando cuesta abajo. Vamos a parar esa rutina y vamos a encender el primer chip. Mira, voy a hacer una cosa, tío. Voy a decirle a Paula que haga un grupo de todos los que ya estáis anotados, que por aquí hay varios que ya sé que estáis ya anotados. Vamos a hacer un grupo de WhatsApp de todos los que están anotados. Y todas las mañanas, cuando se levanten, tienen que enviar una sonrisa al grupo. Y ahí estamos haciendo el trabajo. Ahí ya, por lo menos... Nos metemos todos, nos mete a Paula todos dentro del grupo. Nos mete a Paula todos dentro del grupo. Justo y hacemos ese... el segundo tip es ese, es la intención. Bueno, pero pará ahí. Bueno, entonces, tenés que hacer negociación, Javi, porque dijiste que todo lo que logremos tenés que pagarle una cerveza. Ahí va a tener bueno, que... pues todos los que vengan tendrán cerveza, no hay problema. No, Sí, no hay problema. Ahora un momento, porque como yo soy un ser humano y no puedo cuantificar que hagáis eso, es un compromiso. No lo cuantificamos. O sea, es decirse, oye, nos metemos en el grupo y a la mañana una sonrisa. Pero eso sería la intención, que es el segundo tip. El primero
es precisamente nada más despertar la mente. Vale, Que, perfecto. que eso no lo podemos Eso comparar. es propio. Es propio, claro, porque al final tu mente está en una secuencia continua, en esa ola que hablamos, entonces vamos a romper la ola, nada más despertarnos, sonreír. En la primera alarma, en el primer rayito de sol, una sonrisa. En 7 días seguidos. De verdad que si alguien que lo consigue los 7 días, y me es sincero, yo le invito a una cerveza sin alcohol o con alcohol. Segundo tip es la intención. La intención es precisamente el querer aportar algo o cambiar algo a nosotros mismos o a lo que nos rodea. Por lo tanto, lo del grupo sería una forma de meter intención. Sería decir, vale, no, voy a ser sincero, sincera conmigo mismo. No he sonreído el martes porque me acosté tarde y estaba mosqueado, pero pongo mi sonrisa en el grupo y genero ya una semilla. ¿Vale? Estamos ya creando conciencia, estamos añadiendo una pequeña semilla en esa red, porque esa sonrisa que pongas en el grupo no es solo una sonrisa, lleva un mensaje implícito de compromiso y de intención. Y mirad cosas tan sencillas como ya están cambiando la rutina de un día. Imagínate. Hagámoslo así, pero no pongamos un grupo para decir cosas, no, simplemente la sonrisa a la mañana. La sonrisa, la intención, la sonrisa a la mañana, listo, ya está. Hasta que nos veamos aquí en el taller, la sonrisa en la mañana. ¿Vale? Venga. Eso se encarga Paula. Ah, Tercero, vale. venga, que va por el... Primero, ya lo estoy estamos... sacando ya la pasta por aquí. Primero, la sonrisa propia y sinceridad con uno mismo a la mañana. Claro. Segundo, la intención. Lo ponemos en el grupo y ahí, ¡pam!, la intención, la sonrisa en el grupo. Y tercero, y no por ello más difícil, vamos, cuando nos levantemos, después de poner esa sonrisa, el que se acuerde, porque el que no, no se va a acordar. O sea, ya se la pasa el 1 y el 2. Entonces el 3 será complicado. El 3 es simplemente, cogemos el teléfono móvil, un reloj despertador, lo que sea, y vamos a hacer un trabajo ya de meditación. Pero dirás, ¿sabes? Pero si yo no he meditado, o es que no quiero meditar, no, da igual. Vamos a hacer un trabajo, llámale como quieras. Simplemente vamos a coger un cronómetro y ponemos 3 minutos. 3 minutos. Eso es lo que vamos a invertir de tiempo durante estos próximos 7 días. No estamos hablando de esta semana de trabajito. Ponemos una alarma 3 minutos durante el día. No hace falta que sea cuando nos acabamos de levantar. Cualquier momento del día que digas, tengo 3 minutos libres en este mundo tan agitado. Coges esos 3 minutos y los vamos a invertir para nosotros. Ponemos el cronómetro de 3 minutos encima de la mesa o en el suelo. Nos vamos a sentar en una silla, como estoy ahora, las manos, las palmas sobre los muslitos, cerramos los ojos y vamos a respirar. Nada más. Listo. Y cuando seamos capaces de no pensar cuánto queda en la alarma, entonces me lo contáis también, ¿vale? El trabajo va a ser intentar durante esos 3 minutos respirar y no pensar en cuánto queda en la alarma. Que abrirás los ojos y no sabrás lo que quedará. Entonces no abras los ojos en 3 minutos. Entonces, si somos capaces de condicionar nuestro cerebro a un evento externo, lo que estamos es empezando a entrenarlo para sacarlo de la malla que nos deja llevar de la ola, ¿vale? Al final es un trabajo mental, no estamos haciendo, no se trata de meditación, es un trabajo que nos lleva a tomar conciencia de cómo nuestra mente necesita saber qué hay fuera porque lo de dentro lo desconoce. Necesita volver a la ola para sentirse en su zona de confort. Lo que vamos a hacer con estos trabajos son ampliar la zona de confort y empezar a trabajar. Eso es meditación vegana. Esto es meditación. Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que queráis comentar, algo que queráis decir? Interesante, ¿cierto? Así que... Quiero decir muchísimas gracias por todo el compartimiento y el ejercicio. Gracias. Qué bueno. Muchas gracias. Gracias. Pues vamos a hacer estos ejercicios, ¿sí? Y bueno, deseamos veros en el taller. Estaría muy guay. El fin de semana del 5 de mayo. De todas maneras, recibiréis en el email la información. Me ha dicho Paula que os enviará la información a todos los que no la tengáis. Los que ya estáis, los vamos a ver ya seguro. Y bueno, pongamos esto en práctica y tomemos conciencia. Yo creo que ha habido una cosa que me quedo, que es tenemos la capacidad de crear realidad y el deber de crear realidad. O sea, son dos cosas, asumirte creador como tu capacidad y como tu deber. El entender, uno, que tiene la capacidad de crear realidad propia
y además tiene el deber de crear realidad propia, ya con esas dos cosas te pone en otro lugar ante la vida. Porque entender que ante tu vida tienes el deber de crear tu realidad propia y tienes la capacidad de hacerlo, yo creo que nos mete en otro lugar. Así que... Y con una sonrisa. Y con una sonrisa. Siempre más fácil. Chicos, gracias por este ratito. Un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Hermoso. Muchas gracias. 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 Chao. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias.